Hermanos, muy buenas noches. Hoy es noviembre 24 del 2021 y bueno, mañana se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, que es mañana jueves 25 de noviembre. El tema de hoy tiene que ver con eso y tiene que ver con el hecho mismo de la naturaleza y la esencia, el origen de lo que se conoce como Estados Unidos. Es un tema muy importante que tiene que ver con historia y teología. Vamos entonces a hacer una oración antes de empezar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos ilumine en la mente y también nuestro espíritu para entender cómo tú has trabajado a través de los hombres para extender tu reino. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bien, vamos a empezar. El tema es la nación que nace de un pacto. Esto es muy importante para usted. Cuando conversa con sus amigos, cuando conversa con, no sé, familiares, para usted mismo. Una de las preguntas fundamentales en este momento es, que siempre lo hacen, es ¿cómo nace los Estados Unidos y por qué es como es en estos momentos? La pregunta es, por eso que el tema puse, la nación que nace de un pacto. La nación que nace de un pacto. Es muy importante, especialmente para los que vivimos en Estados Unidos y para los reformados, para los cristianos y para el mundo en general. Usted cuando entra a Facebook o a cualquier parte de la internet, va a encontrar mala información, gente totalmente que no conoce lo que es los Estados Unidos o cómo nace. Se necesita saber, usted tiene que saber. Al igual que, por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo nace México? ¿Siempre fue México o en qué momento se convierte en México? ¿No? ¿En qué momento? ¿En qué momento, por ejemplo, cómo nace Perú? ¿Siempre fue Perú? ¿O en qué momento nace Perú? ¿No? El hecho mismo de que hay diferentes países, tiene que haber una razón, un origen. Ningún país nació así como está, ¿no? Y sabemos de que hay hubo movimientos políticos que dan lugar a diferentes naciones, límites políticos, geopolíticos. Si alguien le dice, dígame la independencia, digamos, no sé, de un país, de Colombia, digamos. Usted tiene que ser persona para que diga, bueno, Colombia nace en tal año, nace porque vinieron, ya sea fuentes libertadoras para libertar de la colonia española. En tal año estas son las personas. Hicieron esto. O sea, nunca existió Colombia, nunca, hasta hace, ¿qué? No sé, unos cuantos años. Lo mismo en cada país, Ecuador, lo mismo en Venezuela, lo mismo en Perú, Chile, Bolivia. Cada nación tiene su origen. No siempre fue el nombre que uno lo tiene. Por ejemplo, antes no había el Perú. Perú es resultado de situaciones geopolíticas que vinieron muchos años después. Entonces, la pregunta va a la esencia misma, en este caso de Estados Unidos. Estados Unidos no siempre existió. Hubo un momento que existió. ¿Cuál fue la razón que existió? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de eso, voy a hablar de eso, porque es algo que no le van a decir a usted. No le van a decir. Hace un momento en la tarde un hermano me dijo, hermano, mire, sacaron aquí en Guatemala, creo, un reportaje sobre Acción de Gracias. Y me leyó el reportaje y le digo, aquí falta esto, aquí falta esto, aquí falta esto. O sea, no fue completo. Entonces la gente que lee eso en ese país va a decir, así nació, cuando en realidad no fue así. O sea, hay una gran ignorancia, inclusive entre los que pretenden decir lo que no es. Los Estados Unidos nace de un pacto y de un pacto con Dios, y eso lo tiene que tener en cuenta. Vamos a hacer un poco de historia porque es muy importante que usted sepa eso cuando hable con sus amigos. Poner en contexto, 2021.
Dentro de la política estadounidense, hoy en día la cultura está siendo cambiada por elementos que no tienen nada que ver con su filosofía en realidad. Ateísmo, marxismo, socialismo, movimientos LGBT, transgenerismo, homosexualismo, ¿no? Una negación de los orígenes, las raíces, odio al cristianismo, odio a la Biblia, odio a Cristo, odio a la iglesia, odio a las culturas judeocristianas. O sea, hay una agenda que se está llevando a cabo y que no empezó hace poco, ya tiene décadas que empezaron con el propósito de transformar para el mal negativamente la cultura norteamericana, porque saben que nació de cristianos reformados, puritanos. Entonces, al final de todo esto, la lucha es contra el cristianismo bíblico reformado. Es una lucha frontal, sin tregua, agresiva, directo, no esconden, directo. Y es una guerra donde no hay derramamiento de sangre, pero lavado cerebral, embrutecimiento en las generaciones, temor, ignorancia, manipulación de los medios controlados de desinformación. ¿Saben cuáles son los medios controlados de desinformación, no? Cuando usted prende la televisión, ve los noticieros. En realidad no son noticieros, sino son medios controlados de desinformación para embrutecer la mente del que está sentado viendo, piensa que es verdad. Estados Unidos nace de un pacto con Dios. Nace de un pacto con Dios. No es producto del azar, no es producto del desarrollo histórico, económico, como dicen los marxistas, ¿no? Sino que hay algo trascendental detrás de este país. Vamos a empezar, voy a hablar primeramente del Pacto de Mayflower. El Pacto de Mayflower significa que es un convenio, un acuerdo legal, y se dice de Mayflower porque lo firmaron ese documento en la embarcación que lleva por nombre Mayflower. Entonces, como lo firmaron adentro de la nave, entonces se llama el pacto, en otras palabras, que se firmó dentro de Mayflower, lleva el nombre, el pacto, convenio legal, un acuerdo legal de Mayflower. Es un instrumento legal realmente que une, ¿no?, a los tripulantes que vinieron aquí a colonizar los Estados Unidos de América. Eran separatistas ingleses. Separatistas porque se separan de la iglesia oficial de Inglaterra, el anglicanismo, porque consideraron que la iglesia estaba muy corrupta y querían reformarla. Ellos, al ver de que era imposible reformarla, se separan y se llaman separatistas. En 1620 ellos deciden venir a estas partes porque en ese entonces el rey era Charles I de Inglaterra, y él era totalmente anti-reforma, ¿no?, antiseparatista, antipuritanismo. Él odiaba el calvinismo y había una persecución contra aquellos que no querían ser parte de la iglesia anglicana. Entonces un grupo de separatistas, ¿no?, deciden salir de Inglaterra. Ya habían venido muchos otros y salen con el propósito de empezar una nueva vida, ¿no? Ellos se vieron a sí mismos como el nuevo Israel y vieron esta parte del Atlántico Norte, ¿no?, del este, como la nueva Israel, la tierra prometida. La mayoría eran, diríamos, puritanos, pero separatistas, o sea, se salieron. Y digo esto porque, a diferencia de otro grupo que viene 10 años después, 1630, ¿no?, precisionistas, teólogos ingleses, a quienes por burla lo llamaron los puritanos, porque ellos querían purificar la iglesia desde adentro. A diferencia de los separatistas, ellos no se separaron por ahora. Pero vamos a enfocarnos con los separatistas. El líder de ellos se llamó William Brewster, ¿no?
William Brewster. Ellos tenían una creencia muy parecida, reformada, ¿no? Ellos estudiaron mucho la Biblia de Ginebra, estudiaron los escritos de Martín Lutero, estudiaron los escritos de Juan Calvino, estudiaron los escritos de muchos puritanos de ese entonces. Ellos observaban estrictamente el sábado cristiano, o sea, el primer día de la semana. Ellos no hacían otro trabajo sino adorar a Dios. Eran muy celosos, tomaron en serio las escrituras. Su liturgia era simple, canto de salmos, salmos exclusivos, ¿no? Y ellos mismos tuvieron su propia imprenta para distribuir, ¿no?, sus tratados religiosos. Ellos salen de Inglaterra el 6 de septiembre de 1620 y llegan justamente aquí a las partes de América el 9 de noviembre de 1620. El 9 de noviembre de 1620 llegan aquí a esta parte del Atlántico. Ellos no sabían a dónde venían, inhóspito, un grupo más o menos de 100 y algo, ¿no? No todos eran separatistas, vinieron otras personas más, pero la gran mayoría sí lo era. El 11 de noviembre de 1620, ¿no?, ellos entonces anclan, ¿no?, en un lugar y necesitaban algo legal para establecerse su colonia. Entonces ellos escriben un documento legal, porque todos lo hacían en ese momento. Ese documento legal viene a ser la prueba legal de que ellos, el lugar donde están, les pertenecía a ellos, para presentarlo a la corona inglesa. Voy a leer lo que dice y se van a dar cuenta que los puritanos ya tenían en mente, o separatistas, ¿no?, que la nación a donde estaban viniendo, al menos el lugar, no era solamente un lugar de exploración o de explotación para mandar oro a Inglaterra, nada de eso. Ellos vinieron a hacer aquí su lugar de vivienda, para empezar, bajo los dictados de su conciencia. Pero ellos entendieron muy bien de que para que una nación prospere tiene que haber un pacto con Dios. Y este es el origen de esta nación. Por eso cuando me preguntaron a mí, ¿usted cree que los Estados Unidos va a desaparecer con tanta, diríamos, ateísmo, marxismo, socialismo, anarquismo hasta cierto punto, rechazo a sus orígenes, a sus raíces? Mi respuesta es no. Y voy a explicar por qué. Número uno, ellos hacen un pacto con Dios. Y dice así: en el nombre de Dios, nosotros, o sea, la tripulación, cuyos nombres están suscritos, los nombres de Dios lo ponen al final, los súbditos leales de nuestro temible, soberano Señor, el rey James. En ese entonces estaba el rey Santiago, lo dicen en español, pero es James I, en Inglaterra. Reconocen la autoridad de él. Dice, ahora mira esta parte fundamental, dice: por la gracia de Dios, de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Rey, defensor de la fe. Dos puntos, se están dirigiendo al rey James. Habiendo emprendido para la gloria de Dios, fíjese, y para los avances de la fe cristiana. Aquí está el propósito. Ellos vienen a Estados Unidos, bueno, no había todavía Estados Unidos como cuerpo legal, pero vienen a esta parte de la colonia, que más adelante pasa a ser de los Estados Unidos, en 1620. Y dice, el propósito es para la gloria de Dios, uno. Dos, para el avance de la fe cristiana. Dice, y el honor de nuestro rey y nuestro país, habiendo emprendido este viaje para plantar la primera colonia en las partes del norte de Virginia, por los presentes, o sea, los presentes son ellos, solemne y mutuamente, dicen ellos, en presencia de Dios, para
En presencia de Dios y en presencia de unos y otros. Fíjense, ellos incluyen a Dios en presencia de todos nosotros, de una forma solemne y mutua. Mira lo que dice, pactamos y nos unimos juntos en un cuerpo político civil. Recuerde que este pacto viene a ser justamente una carta política de organización. Política, religión. Política, religión, van de la mano. No había en el pensamiento reformado puritano la división de política por aquí, religión por aquí y nadie sabe lo que hace. No, política, religión, van de la mano. Repita, política, religión, van de la mano. Y aquí lo vemos. Ellos dicen, en la presencia de Dios, Dios, religión, espíritu, fe, pactamos un pacto. Dios, todos, Dios, grupo, 100 personas, ¿no? Hacemos en un cuerpo político civil. Político es gobierno, tiene que haber gobierno. Todas las iglesias, inclusive herejes o no, tienen un cuerpo político. El hecho que hay una organización, esa es política. O sea, nadie puede decir yo estoy fuera de la política porque es mentiroso. Política es organización. Cuando usted se levanta y va al baño a asearse, eso es política. O sea, la política personal. Lavarse los dientes, lavarse la cara, bañarse, eso es política. Antes que vaya a comer, antes que vaya a trabajar o antes que haya algo. ¿Se dan cuenta? En algo más extenso, política es cómo gobierna usted su casa. Hay que limpiar la casa. Si tiene hijos, le va a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, usted está haciendo política y tú vas a hacer eso. Yo cocino, ustedes me ayudan. Eso es política en la casa. Muy bien. ¿Qué quieren comer? Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un presupuesto. Se tiene que comprar esto. Eso es política. Ok, ¿a dónde quieren ir a comprar? Allá. Eso es política. ¿Cuántos me van a acompañar? 2. Mientras yo voy, ustedes se quedan. Eso es política. ¿Necesitas zapatos? ¿Cuántos zapatos? Ok, un par. ¿Tú necesitas qué? Una camisa. Eso es política. ¿Quién va a limpiar? ¿Quién le va a sacar al perro a caminar? Yo. Eso es política. O sea, es imposible decir que no hay política y que a usted no le importa la política. Cuando el pastor de su secta o congregación le dice a usted, hermano, vamos a empezar, está empezando la política. Antes de empezar, entonces vamos a cantar, eso es política. Se llama liturgia, pero hay un orden. Luego al final, hermanos, vamos a escuchar, se va a levantar unas ofrendas, eso es política. O sea, es imposible que alguien diga, yo vivo sin política. Es mentiroso. Los únicos que viven sin política son los que ya murieron. Pero todos necesitamos política. Eso es así. Algo más extenso y complicado, entonces ¿quién va a ser el presidente, el gobernador? Eso también es política, más avanzado. Pero empieza con uno. Mi política todos los días es, me levanto a esta hora, tengo que leer, tengo que estudiar la Biblia, ¿no? Tengo que leer esto, me estoy organizando, eso es mi política. Cuando uno va a comer, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué voy a comer? Eso es política, porque estoy pensando con qué voy a tomar la leche, o el café, o un té, es un pan, una tortilla, un huevo, un queso. Ya, eso es política. Todo es política. Hay política mala y hay política buena. Entonces, cuando se forman aquí estos cristianos, ellos dicen, en presencia de Dios, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro Rey, dice, pactamos y nos unimos. Aquí está el pacto que firmaron en 1620. Dice, para una mejor organización, para la conservación y el avance de los fines antes mencionados.
en virtud del presente para promulgar, constituir, enmarcar las leyes, ordenanzas, actos, constituciones y estructurar leyes justas e iguales. Hicieron un pacto de gobierno con Dios para la colonia. Eso es política. Y de vez en cuando, según se considere lo más adecuado y conveniente para el bien general de la colonia, a lo que prometemos toda debida sumisión y obediencia. Ellos firman un contrato legal ante Dios, pactan ante Dios para que aborden, para que se sometan, para que promulgar, constituir, enmarcar y vivan de acuerdo a una ley. Eso se llama el pacto de Mayflower. Hacen un pacto con Dios, en testimonio de lo cual hemos suscrito nuestros nombres en el Cabo Cod el 11 de noviembre, en el año del reinado de nuestro soberano, el Señor, el Rey James de Inglaterra, Francia e Irlanda, en el 18º, y también Rey de Escocia, el 1544, 1620. Entonces, esto lo firman ellos. Este documento legal sirve como base para que 150 años después se formen las 13 colonias y se conviertan en los 13 estados de los Estados Unidos de América cuando se separan políticamente de Inglaterra. Y ahí se forman los Estados Unidos. Pero ¿de dónde parte eso? De un pacto con Dios. O sea, el pacto de Mayflower viene a ser el pacto en donde surge y nace los Estados Unidos de América. Ese pacto responde a la pregunta cuando me hacen, hermano, ¿usted cree que los Estados Unidos van a dejar? Por el hecho mismo de que los padres fundadores hicieron un pacto con Dios en 1620. Dios honra este pacto. Pero hay condiciones también. Y eso lo vamos a ver en un momento. 10 años después, en 1630, los puritanos teólogos que se quedaron dentro de la iglesia anglicana vieron que también era imposible realmente reformar la iglesia desde adentro. Pasaron a leyes en contra de aquellos que se oponen a la fe anglicana. Entonces, cantidad de teólogos y muchos más, gente de Inglaterra, simpatizaban con los teólogos calvinistas, a quienes los anglicanos llamaban puritanos. A diferencia de los primeros que vinieron, los separatistas, estos fueron teólogos, gente profesional, hombres de negocio, maestros, científicos, filósofos inclusive, gente que conocía, gente de estudio, gente de clase media la mayoría y muy prósperos también. No eran cualquier persona. Entonces, estas personas, estos teólogos, deciden entonces salir y decir, bueno, vámonos también al lugar donde están los primeros separatistas. La liturgia era similar a ellos, pero aún más. Habían leído mucho de Juan Calvino, de Lutero, de los grandes reformadores. Su liturgia era simple, canto de salmos, oraciones de acción de gracias, oraciones de gracias, algo que no dije que el primer año, cuando vinieron los separatistas, en el año 1621, cuando sobrepasan el primer invierno para esta fecha, los sobrevivientes, porque más de la mitad de la tripulación murió por hambre y enfermedad, ellos dan gracias a Dios. 1623 dan gracias a Dios por haberles preservado durante todo ese tiempo. O sea, esa es la historia de Estados Unidos, basada en un pacto. O sea, esta nación nace en un pacto. ¿Okay? Eso nunca se olvide. En 1630, en Inglaterra, cuando los teólogos vienen, recuerde que Mayflower solamente fue una nave con 100 y algo pasajeros. En 1630 vinieron casi más de 15.000 puritanos, más de 15.000. Todos los puertos de Inglaterra estaban llenos de ingleses. Muchos pensaban que Inglaterra se iba a quedar sin habitantes, porque vinieron olas. En total fueron más de 20.000 puritanos que vinieron a las costas.
en más de 18 embarcaciones, familias enteras, más de 20.000, imagínense, vinieron cruzando el Atlántico a las costas de Norteamérica. Todos ellos calvinistas, puritanos, ingleses. Ya habían venido también escoceses huyendo de Inglaterra por la persecución que hubo contra ellos, presbiterianos. Pero la mayor ola de inmigrantes, la mayoría fueron puritanos ingleses. Vinieron la gran mayoría de teólogos ingleses, puritanos, a esta parte. La Vila de Ginebra, los institutos de Juan Calvino, los escritos de Calvino, de Perkins y de muchos otros teólogos puritanos de esa década del siglo XVII. También celosos guardaban el sábado cristiano, el primer día de la semana, de una forma estricta. Usaron la salmodia para cantar, para adorar a Dios. Creían en el bautismo de infantes, todos los grupos. Eran realmente calvinistas los hijos de Calvino teológicamente. Cuando estaban viniendo en el año 1630, el líder de ellos, John Winthrop, escribe un tratado llamado Un modelo de la caridad cristiana. En ese documento, si el pacto de Mayflower fue un pacto de iniciación de gobierno en nombre de Dios que hicieron con Dios, ese documento, Un modelo de la caridad cristiana, entonces se convierte en las condiciones o estipulaciones para que esta nueva nación prospere. Y es muy profundo y es vigente desde el punto de vista espiritual, religioso, pactual. Porque todos los reformadores creían en el pacto que hicieron con Dios. De ahí también sale, por eso que los presbiterianos se llaman pactantes, porque hicieron pacto con Dios y Cristo en 1638 y 1643 en Escocia. O sea, eso de los pactos no es nuevo, era parte de la iglesia de la fe reformada. Voy a leer justamente esta parte para que se den cuenta lo que tiene que ver con esta nación. ¿Y por qué creo que esta nación, aunque ha sufrido mucho, y yo creo que Dios también usó, porque muchos de sus líderes se han apartado, no está totalmente perdida por el pacto que hicieron con Dios? Mira lo que escribió aquí John Winthrop en 1630, 10 años después, referente a esta nación. Dice: ahora la única manera de evitar el naufragio, porque había un problema de naufragio, las olas, y proveer para nuestra posteridad. John Winthrop está hablando de las generaciones que van a venir cuando vengan a esta parte. Es seguir el consejo del profeta Miqueas, hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con nuestro Dios para este fin. Debemos estar unidos en esta obra como un solo hombre. Debemos tratarnos unos a otros con mucho afecto de hermanos. Debemos estar dispuestos a reducir en nosotros mismos cualquier superfluidad para el suministro de las necesidades de los demás. Debemos mantener un comercio familiar juntos con toda mansedumbre, gentileza, paciencia, libertad. Debemos deleitarnos unos con otros, hacer de los demás nuestra razón para regocijarnos juntos, para llorar juntos, para trabajar y sufrir juntos, teniendo siempre entre nuestros ojos nuestra comisión, comunidad en el trabajo, nuestra comunidad como miembros de un mismo cuerpo, y así mantendremos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor será nuestro Dios. Pacto. ¿Se dan cuenta? El Señor será nuestro Dios. Eso es un pacto. Este es un pacto que están haciendo los puritanos con Dios para esta nación. Y se deleitará en morar entre nosotros, como su propio pueblo. Mandará el Señor una bendición sobre nosotros en todos nuestros caminos, para que veamos ante nosotros mucho más de su sabiduría, de su poder, bondades, verdad.
Entonces conoceremos y encontraremos que el Dios de Israel está entre nosotros, porque ellos se veían a sí mismos como el nuevo Israel y la tierra prometida, igual que los separatistas. Entonces conoceremos, encontraremos que el Dios de Israel está entre nosotros, cuando 10 de nosotros podamos resistir a 1000 de nuestros enemigos. Cuando Él nos haga una oración y gloria, que los hombres dirán de las plantaciones sucesivas cuando nos miren. El Señor haga que seamos como la colonia de Nueva Inglaterra. Porque debemos considerar que seremos como una ciudad sobre una colina. Los ojos de todos, las personas están sobre nosotros. De modo que si tratamos falsamente con nuestro Dios en ese trabajo que hemos emprendido y le hacemos retirar su ayuda actual, de nosotros seremos convertidos en una historia y en un sinónimo en todo el mundo. Abriremos las bocas de los enemigos para que hablen mal de los caminos de Dios y de todos los profesantes por amor de Dios. Avergonzaremos los rostros de muchos siervos dignos de Dios y haremos que sus oraciones se conviertan en maldiciones sobre nosotros hasta que seamos consumidos en la buena tierra donde vamos. Y para terminar este discurso, terminaré con la exhortación de Moisés, ese siervo de Dios, en su último adiós a Israel, Deuteronomio 30. Amados, se nos presenta la vida y la muerte, se nos presenta la vida y el bien, la muerte y el mal, en el sentido de que hoy se nos ordena amar al Señor nuestro Dios, amarnos unos a otros para andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, su ordenanza, sus leyes y los artículos de nuestro pacto con Él, para que vivamos y seamos multiplicados, para que el Señor nuestro Dios nos bendiga en la tierra si vamos a poseerla. Pero si nuestro corazón se aparta para que no podamos obedecer, sino que somos seducidos para adorar dioses falsos, entregados a nuestros placeres y beneficios, y servimos a esos dioses falsos, se nos ha propuesto este día sin duda que pereceremos en esta buena tierra, si pasamos por este vasto mar para poseerla. Por tanto, elijamos la vida, para que nosotros en nuestra semilla pueda vivir obedeciendo su voz, uniéndose a Él, porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. Y aquí termina y firma. ¿Se dan cuenta? Pacto con Dios 1620 para esta nación. Estados Unidos nace del pacto que hicieron los peregrinos. Segundo pacto en 1630, cuando dice aquí, que reconocen los puritanos, el Señor será nuestro Dios. Y estipulan ahí que las bendiciones que Dios dio a Israel va a ser para ellos, pero si ellos son negligentes en obedecer a Dios, entonces ellos van a recibir la maldición. Los Estados Unidos hoy en día está apartado de sus orígenes pactuales, de sus orígenes pactantes que hicieron los padres con Dios. Pero de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, dice. Y Dios no se ha olvidado del pacto que hicieron los peregrinos y los puritanos en 1620 y en 1630. Dios ha prosperado a esta nación de una manera increíble y hasta ahora veo la prosperidad en esta nación. Increíble. Todo el que viene aquí prospera, eso es cierto. Increíble. Increíble. Eso a mí me da esperanza de que va a haber un avivamiento espiritual en donde Dios no va a permitir que su pacto sea vituperado. Él va a levantar hombres y mujeres de su iglesia para que su palabra corra y sea glorificada. Corra como ríos de agua viva y la justicia de Dios permanezca. Hoy en día los enemigos de Estados Unidos están en los medios controlados de desinformación, están en los gobiernos, están en todas partes. Odian este país porque tiene bases cristianas. Y eso afecta a todos. Porque el cristianismo, justamente en este país, benefició a todos. Entonces, si alguien dice, bueno, ese no es mi problema, sí, porque al atacar el cristianismo, se ataca a todos, absolutamente a todos. Crean o no crean, creyentes o no creyentes. Y hoy en día, esto empezó
casi al principio cuando Estados Unidos se formó. Enemigos de las escrituras, enemigos de los principios que hicieron esta nación grande. Comenzaron a poner y a cambiar con leyes para la destrucción de la sociedad, de la infraestructura. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hizo esta persona, ¿usted cree que los Estados Unidos va a desaparecer, se va a destruir como Roma? No creo. Creo que el pacto que los puritanos hicieron con Dios, Dios lo tomó en serio, porque ellos no estaban jugando. Y Dios va a honrar ese pacto. Va a destruir a sus enemigos. Y va a honrar su nombre en su iglesia. En su iglesia. Y además es la esperanza también que dice el apóstol Pablo. No. Ellos creían mucho en lo que tenía que ver con la promesa de la expansión del reino de Dios. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús, escúcheme bien, para que en el nombre de Jesús, propósito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa frase, se doble toda rodilla, significa que lo van a reconocer como rey. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Quiénes? Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, naciones, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Esa es la esperanza puritana. Esa es la esperanza para esta nación. Esa fue la esperanza y es la esperanza para la eclesía del Señor. Recuerde, política y religión no están separadas. Claro, cada una tiene su forma de actuar, pero están así. El ateo dice, no hay que ver religión con el Estado, pero su religión es el ateísmo, o sea que también está así. Han reemplazado la religión teística con la religión atea. ¿A quién van a servir? ¿A Dios o al ateísmo, que no es neutral? No existe neutralidad. No se puede decir, bueno, el gobierno es neutral ni contigo ni con el otro. El momento que dice ni contigo al cristianismo es porque ya tomó una posición antagónica, o sea que no es neutral. Porque rechazó a Cristo. El hecho de que rechazan a Cristo ya no es neutral. Obvio. Esa esperanza de la expansión del reino de Dios, para que toda lengua confiese para la gloria de Dios que Jesús es el Señor, es la esperanza puritana. Entonces, a pesar de que las circunstancias muestran un cuadro diferente, la esperanza de las Escrituras, de Pablo que dijo, es cierto, y esto es lo que está diciendo en el pacto con este país. Ese pacto que hicieron los puritanos en 1620, 1630, no va a ser roto, no va a ser destruido. Está vigente. Y Dios está honrando su palabra. Eso es el significado de acción de gracias. Acción de gracias, ellos lo entendieron, es parte de la fiesta con Israel, de la ceremonia, Levítico 7. Y por eso se da gracias a Dios. Por eso ellos dieron gracias a Dios muchas veces. Por preservación, por bendición. Porque ellos lo tomaron, como dice aquí, el Señor será nuestro Dios. Lo reconocieron. Gracias por eso damos al Señor.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por la historia que nos enseña cómo tú trajiste a estas personas para este país. Con fe, con valentía, vinieron en el nombre de Jesús y fundaron sin saber las bases para la nación que tú prosperaste. Gracias te damos, Señor, y que sea también esto de mucha bendición a los que escuchan. En el nombre de Jesús, protege esta nación. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.